Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y esto es En la Mira. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, a través de las redes de la Coordinadora Republicana y del canal BHTV. Como saben, los jueves a las 6:30 de la tarde. Gracias por estar ahí con nosotros. Hoy quiero conversar con nuestra invitada acerca del tema de Martín Vizcarra, ¿no? De las acusaciones en su contra de la información que ha presentado la Fiscalía y sobre todo acerca de la inhabilitación que se ha pedido en el Congreso para él. Para esto hemos invitado esta tarde a Rosa María Bartra. Rosa, ¿cómo estás? Hola, Úrsula. Muchas gracias por la oportunidad y a los amigos de las redes sociales como a los amigos del cable. Muy buenas tardes. Gracias. Casi noches. Casi noches, sí. Rosa, para empezar, y para ir por partes y ordenadamente, quería preguntarte tu opinión acerca del trabajo de la Fiscalía en la audiencia por la prisión preventiva, ¿no? Se supone que la Fiscalía tenía muchas pruebas, tenía bastante información. ¿Qué pasó? ¿Por qué, a diferencia de otros casos, a Martín Vizcarra no le han dado la prisión preventiva que se pedía? Porque la jueza Álvarez, la jueza María de los Ángeles Álvarez, la jueza además que homologó el acuerdo de Odebrecht, que lo santificó, un acuerdo que había suscrito la Fiscalía peruana junto con la Procuraduría y Odebrecht, y que es absolutamente perjudicial para los intereses de la patria, pero muy favorable para Odebrecht, parece que tiene esa línea de conducta de darles a Odebrecht y sus socios, a Odebrecht y sus amigos, todas las garantías. Hemos escuchado un pedido de prisión preventiva y la respuesta de la juez a un pedido de prisión preventiva absolutamente documentado, en el cual la misma juez ha tenido que reafirmarse en la tesis, o reafirmar la tesis de la Fiscalía de que los hechos que se habrían cometido, que habría cometido Martín Vizcarra, efectivamente son graves, ¿no? Y que ameritarían una sanción fuerte. Pero la juez ha aplicado criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estándares más altos para determinar que el señor Vizcarra ni tiene peligro de fuga, ni tiene peligro de obstrucción, lo cual es absurdo tratándose de alguien de las características y de la conducta que ha tenido Martín Vizcarra a lo largo del tiempo. La apelación que hemos visto el día de ayer, inexistente para los medios, ha sido una apelación en realidad bastante débil. Llamó la atención que no esté... que la fiscal que fue a sustentar la apelación no solamente no conocía el caso, sino que además tuvo tiempo recortado, definitivamente una orientación absolutamente clara para perder esa apelación y con eso confirmar la libertad, o que lleve Martín Vizcarra el proceso en libertad, que afronte su proceso en libertad. Así que con esto la tesis que sostuvimos algunos de que el señor Vizcarra tenía tomado al sistema de justicia, al Ministerio Público, al Poder Judicial, de hecho a la Junta Nacional de Justicia, a través de la conducta que vemos en el Poder Judicial, confirmaría la tesis de que están fallando, no de acuerdo a ley, sino actuando como los abogados de parte de Martín Vizcarra, para favorecerlo en absolutamente todo. Este copamiento de los poderes y de las instituciones llega pues necesariamente al Congreso de la República, en donde él, como comentabas al inicio del programa, tiene no una, ya va acumulando dos, y van a ser 3 informes emanados, uno de la Comisión de Fiscalización y 2 de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomiendan acusarlo y además inhabilitarlo, ¿no? Que recomiendan que se inicie procesos penales por los delitos de función que él habría cometido, tanto en el caso de Richard Swing como en el caso del Vacuna Gate, y el de haber ocultado al gobierno que él era
todavía socio de C&M Vizcarra cuando ejerció el cargo de vicepresidente, de embajador y luego de presidente de la República. Entonces son hasta 3 procesos que recomiendan su inhabilitación, pero esto depende ya de la señora Vázquez Chuquilín, de la congresista Vázquez Chuquilín. Y ella el día de ayer emitió un comunicado en el cual, mezclando el proceso que tiene el presidente de la Comisión de Fiscalización junto con los procesos que tiene el señor Vizcarra, lo postergó hasta el día 13 de abril, es decir, 2 días después de las elecciones. ¿Qué duda cabe? Que el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso de la República y todos, sobre todo la prensa, que sobre este caso no dice absolutamente nada, no es la noticia digna de comentar, así se trata de un expresidente de la República que acaba de dejar el cargo, que está procesado por gravísimos actos de corrupción, tanto en el Congreso como en la justicia. Sí, porque Rosa, como tú recordarás, porque fuiste parte también incluso de toda esta historia, ¿no? Cuando a Keiko Fujimori, cuando fueron las audiencias de Keiko Fujimori, todos los canales lo transmitían en vivo, ¿no? Cuando sucedió lo de Alan García, que no sabemos hasta ahora cómo se enteraron tantos medios de comunicación y estaban a las 5 de la mañana esperándolo en la puerta de su casa, ¿no? Porque tenían más información incluso que la misma policía y que la misma fiscalía. Ellos ya sabían lo que iba a suceder. Cuando el fiscal llegó a las 6 de la mañana, ellos ya estaban apresados ahí. Entonces, un despliegue de medios increíble para estos 2 casos, y para Vizcarra, como tú lo mencionas, nada. Nada. Absolutamente nada. Nadie está transmitiendo en vivo, nadie lo va a molestar a su casa, ¿no? Cuando sale, cuando entra, no. Solamente cuando él se digna dar alguna declaración, ahí están los medios, ¿no? Pero nada más. O sea, no sale Exactamente. Nada de nada. Exactamente. Lo que llama la atención es que bueno fuera nada. No, pasan la intervención de él, pasan la defensa de él y la repiten y la repiten y la repiten. Y en este caso una defensa que me parece ofensiva para quienes tenemos memoria y amamos la patria. Una defensa en la cual él se considera un perseguido político, en la cual él considera que se están vulnerando sus derechos fundamentales. Una defensa en la cual él acusa a la corrupción de estar detrás de impedir que él llegue al Congreso. El Congreso, una institución que él desprecia, que él particularmente se ha empeñado en denostar de ella y en desprestigiarla, y que la sigue despreciando al evadir las investigaciones que contra él se llevan a cabo en el Congreso. Pero aún así, aferrándose al poder en busca de impunidad y obviamente de más poder, el señor Vizcarra ahora, con la complicidad de todos, va a tener el camino totalmente allanado para el 11 de abril pueda candidatear al Congreso de la República. Así es. Rosa, teniendo estos antecedentes, ¿no? De lo que ha sucedido en la audiencia de prisión preventiva, con la apelación, con esta fiscal que de verdad que es un insulto realmente para la gente, sobre todo para los peruanos que ahora tenemos tantos problemas en el país y que muchos de esos problemas se deben al señor Vizcarra. Con este antecedente, ¿podemos confiar en que el Poder Judicial, después de que termine el proceso, va a fallar a favor del país y no a favor de él? Porque vamos a ver, o en todo caso replanteo la pregunta, ¿vamos a ver a Vizcarra en algún momento en la cárcel o así va a seguir como si nada, todo va a pasar por agua tibia hasta que la gente se olvide? Mira, Úrsula, no son pocos los procesos que el señor Vizcarra afronta. Él tiene el proceso por la reserva de Chilmayuni, por el hospital de Moquegua, por Lomas de Hilo, tiene los nuevos procesos ahora por el Vacunagate, por Richard Swing, y los que se vienen, porque yo considero que él ha cometido delitos en el ejercicio de la función, y ya se verá la figura, la forma. Yo estoy segura que él en algún momento va a tener que responder a la justicia por los más de 100.000 peruanos muertos, por haber desde el poder dado órdenes de cerrar el primer nivel de atención y por lo tanto negar la atención, sometiendo a la población a trato cruel, degradante y hasta la muerte. Entonces, las decisiones que él ha tomado
van a tener que en algún momento tener un proceso dentro del Poder Judicial, van a tener que llevarse a cabo dentro del Poder Judicial. Así que puede que el señor Vizcarra, por todo el manejo turbio que ha hecho con los medios de comunicación, con el sistema de justicia, con el sistema electoral, con el Congreso de la República, de momento la esté librando. Pero creo que la verdad es una sola, la pueden maquillar, distorsionar, contar en 50.000 versiones, pero al final siempre va a emerger. Y yo confío en que Martín Vizcarra en algún momento va a responder por los graves delitos y crímenes que ha cometido. Sobre todo por el tema de la pandemia, que es tan terrible, que ya tendremos oportunidad de conversar de eso. Rosa, volviendo al Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado la inhabilitación por 10 años para Vizcarra, 8 años para Massetti, 1 año para Astete, ¿no? Pero, ¿qué sigue en el proceso, no? Porque muchos de la mañana celebraban, pero eso todavía no significa que se van a inhabilitar, falta bastante en el proceso. ¿Cuál es el siguiente paso? Y teniendo en cuenta también, pues, que él ha acudido incluso a instancias internacionales, ¿no? Claro, mira, primero habría que recordarle a la gente que nos ve en el cable y en las redes sociales que esta no es la primera recomendación de inhabilitación por 10 años que tiene Martín Vizcarra. Él ya tiene una derivada de la investigación que se llevó a cabo en la Comisión de Fiscalización por el caso de las contrataciones escandalosas de Richard Swing. Este informe está esperando, si no me equivoco, por lo menos 2 meses a ser agendado. Y la presidenta del Congreso, estando agendado para el día de hoy, lo ha postergado, lo ha diferido para el día 13 y no sabemos si efectivamente lo vaya a poner al debate. Esto como premisa para que nuestros amigos puedan evaluar la enorme voluntad política que tiene la izquierda de procesar a su aliado Martín Vizcarra. Definitivamente yo espero que la presidenta del Congreso lo agende, pero todo apunta a que ella lo va a diferir de todas las formas posibles. No por gusto, Vizcarra, a través de sus aliados, los morados, y a través de sus aliados, los rojos, ha copado todos los poderes del Estado. Tiene la presidencia de la República con los lagartos morados y tiene el Congreso de la República con los lagartos rojos. Entonces yo creo que al final, siendo todos del mismo pozo, se van a proteger. Por otro lado, entonces ya yendo a tu pregunta, con este antecedente, ¿no? Con este antecedente que nosotros estamos observando en la conducta del Congreso, hemos llegado a que el primer informe, el que ha elaborado el congresista Jim Mamani, recomiende, y hoy día, por 15 votos a favor, ha sido aprobado también para inhabilitar por 10 años. La ruta que sigue es ahora, la comisión permanente tiene que votar, analizar nuevamente y votar. ¿Quién convoca a la comisión permanente? Igualmente la presidenta interina del Congreso. Y luego tiene que ir a ser ratificado en el Pleno. ¿Que quién convoca? Fíjate que ya tenemos 2 meses esperando por el informe Richard Swing. ¿Cuánto nos va a hacer esperar? O sabe Dios si lo va a agendar en este periodo la señora Vázquez Chuquilín. Insisto, siendo sus aliados, espero que tengan un poquito de pudor, un poquito de amor a la patria, y aquello que tanto han pregonado y contra lo cual supuestamente han luchado, que son los blindajes, se acaben para el señor Vizcarra, porque lo que está haciendo la señora Vázquez Chuquilín es, de la manera más descarada y vergonzosa posible, está blindando al señor Martín Vizcarra para que no responda por los delitos. Señor Vizcarra, deje de correrse también. Usted todo el tiempo reclamaba por los blindajes y los corruptos, y por qué no hacen nada. Pero ahora usted acude incluso a organismos internacionales, acude a leguleyadas para frustrar el trabajo del Congreso. Pues, por lo menos ahora, tenga un poquito de vergüenza y respete las instituciones que rigen nuestra patria. O sea, y si, pongamos, ya lo pasaron hasta el 13 de abril,
¿qué pasa si él sale elegido? Todavía se le puede inhabilitar después de las elecciones, y si no lo hace este Congreso se lava las manos, no quiere saber nada, se le puede, el siguiente Congreso lo puede inhabilitar, Sí, siendo por ya un supuesto. congresista. Sí, por supuesto, porque es hasta 5 años después que él deja el cargo. El juicio político es hasta 5 años después que él deja el cargo. Entonces sí, él estaría todavía dentro del tiempo, pero no creo que tengamos que esperar a que procesemos al señor Vizcarra como congresista de la República, Sí. porque la conducta procesal que ha tenido el señor Martín Vizcarra es de permanente obstrucción a la justicia y de usar el poder para blindarse, de usar el poder de forma perversa. Entonces, creo que es un deber del Congreso de la República poner en agenda estos temas y que finalmente la población vea qué congresistas blindan y quienes votan a favor de los informes que ha emitido tanto la Comisión de Fiscalización como los que está emitiendo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sería vergonzoso, ¿no? Sería vergonzoso verlo el 28 de julio juramentando como congresista de la República, y peor aún porque no podemos negarlo, es una opción que él sea uno de los congresistas más votados. Lamentablemente todavía hay personas que no están bien informadas, o no lo sé, pero podría suceder. Entonces, verlo presidiendo, por ejemplo, la mesa directiva, eso sería un golpe tremendo al país, ¿no? Y a Mira, los... Úrsula repasa cómo el señor Vizcarra llegó a la presidencia de la República, en una cadena de perfidia y de traición en la que ha usado a sus aliados para hacerse presidente, para luego de ser vacado, tomar el poder a través de sus aliados, porque para nadie era un secreto que el señor Vizcarra era la bancada que él tenía, era la bancada morada. Entonces, si bien es cierto, constitucionalmente ingresó Manuel Merino, pero finalmente se las arreglaron para capitalizar el descontento y el hartazgo de la gente y la frustración frente a la muerte, a la pobreza, a la desolación, al desempleo. Canalizaron toda esa frustración para, con ayuda, por supuesto, de los malos medios de comunicación, fingir o vender la falsa idea de un golpe de Estado y hasta de desaparecidos. ¿Para qué lo hicieron? Para permanecer en el poder. Entonces el señor Vizcarra nunca ha dejado de estar en el poder. Y él ahora tiene no solamente la presidencia que antes, de la cual era titular, sino que ahora tiene los dos poderes. Tiene al Ejecutivo y tiene al Legislativo. Con una historia como esa, ¿qué duda puede caber de que el señor Vizcarra va a buscar y va a encontrar, si es que llega al Congreso, el camino para hacerse la presidencia nuevamente? Ahora, estuvimos pues frente a un gobernante sensato, sensible, eficiente, honesto. No creo que estaríamos teniendo esa discusión, por el contrario, que los mejores lleguen, pero no es el caso del señor Vizcarra. Se trata de alguien que ha violentado los poderes, que está procesado por gravísimos actos de corrupción, que ha sido absolutamente incapaz y nos ha puesto como los peores del planeta en cuanto a cifras de muertos, de catástrofe económica. Entonces, sí creo que es un deber de los patriotas, de quienes hemos defendido y defendemos la patria, por lo menos llamar la atención y llamar a la reflexión a fin de que la gente abra un poquito los ojos y se dé cuenta quién es realmente Martín Vizcarra y por qué es que muchos o algunos de nosotros permanentemente hemos sido opositores a su gestión. Sí, esto último que comentas, Rosa, es muy importante porque estamos a puertas de un proceso electoral, y es un proceso que va a marcar un antes y un después definitivamente, para el país, ¿no? Estamos en medio de una de las peores, yo me atrevería a decir que de la peor crisis que hemos podido atravesar como nación. Y es muy importante que la gente tenga en cuenta que su voto esta vez, más que nunca, cuenta, porque no podemos continuar pues con esto. Vizcarra y su pésimo manejo de la pandemia y el pésimo manejo económico han sido replicados totalmente por Sagasti, que simplemente ha continuado en la misma recta. Entonces,
si estamos viendo cuáles son los frutos de estos dos gobiernos, entonces tenemos que apostar por alguien que cambie esa situación y no por alguien que se mantenga la continuidad, sobre todo que mantenga la continuidad, perdón, y sobre todo teniendo en cuenta que ya hemos visto todos los manejos que hace esta gente para hacerse no solamente del Poder Ejecutivo primero, sino también del Congreso, ¿no? Porque con la marcha lograron esas dos cosas, lograron hacerse de ambos poderes del Estado, porque el poder judicial ya lo tenían capturado, pues, ¿no? Entonces estamos hablando de una sola mafia que controla absolutamente todo, ¿no? Todos los poderes. Efectivamente. Entonces, yo quiero llamar la atención sobre lo que acabas de decir. Acabo de escucharte, Úrsula, con ilusión decir que el 11 de abril puede marcar un antes y un después, o va a marcar un antes y un después. Yo creo que solamente va a marcar un antes y un después si es que decidimos ir en contra de la corriente que ha manejado el Perú en los últimos 20 años, y que es lo mismo Humala, que es lo mismo PPK, que es lo mismo Vizcarra, que es lo mismo Sagasti, todos, absolutamente todos son lo mismo. Y dentro de las 18 ofertas que tenemos para tomar una decisión con respecto a quién le vamos a entregar el rumbo de nuestra patria, tendremos, pues, no sé, por lo menos 14 continuistas, ¿no? Que son lo mismo o que están sometidos, ya sea por miedo, ya sea por sus propias culpas, en fin, razones diversas que harían que sigamos en lo mismo, en una ruta de cada vez más al fondo del abismo sin esperanza de salir de allí. Entonces, de allí la importancia de votar de manera consciente, de hacer valer nuestro voto, en delegar y entregar nuestro poder a quien realmente reúna las condiciones para dirigir nuestra patria. Así es importantísimo, es importantísimo. Esta vez en estas elecciones podemos o cortar todo este desastre o continuar en lo mismo. O continuar, así es. Así es. Muchas gracias, Rosa, por la entrevista. Me ha quedado muy... Al contrario. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por estar con nosotros esta tarde. Recuerden, la mejor manera de combatir esta pandemia es cuidarnos nosotros mismos. Mascarilla sobre nariz y boca, distancia social de 2 metros, no importa que en el piso del supermercado no diga que son 2 metros, por favor, son 2 metros de distanciamiento, lavarse las manos continuamente, desinfectar superficies. Solo nosotros podemos ayudarnos, al menos hasta que tengamos un nuevo buen presidente. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.